En un pequeño pueblo al borde de las montañas de Sierra Nevada en España, vivía un niño llamado Alejandro. Tenía 12 años y siempre sentía que el mundo a su alrededor ocultaba algo más de lo que se veía a simple vista. Alejandro vivía con su abuela en una vieja casa de piedra, donde cada crujido de las contraventanas parecía un susurro del pasado. La abuela le contaba historias sobre antiguos espíritus de las montañas, pero Alejandro las consideraba cuentos, hasta que sucedió algo que lo cambió todo. Una noche, durante una tormenta, Alejandro se despertó por un ruido extraño. La lluvia golpeaba el tejado, los relámpagos iluminaban la habitación con destellos. Se sentó en la cama, el corazón latiéndole fuerte. El ruido provenía del espejo en la pared, un gran espejo antiguo que la abuela había heredado de la bisabuela. Alejandro se acercó. En el reflejo vio no a sí mismo, sino una sombra, una figura oscura parecida a un niño de su edad, pero con ojos que ardían como brasas. «¿Quién eres?», susurró Alejandro. Su aliento empañó el vidrio. La sombra respondió como un eco en su cabeza. «Soy Eco, tu hermano perdido del mundo de las sombras. Me llamaste en sueños». Alejandro retrocedió, pero la curiosidad venció al miedo. Recordó sueños donde vagaba por montañas nebulosas, llamando a alguien. «¿Qué quieres de mí?». «Líbrame», dijo la sombra. «En las montañas hay un antiguo menhir donde nuestros mundos se tocan. Encuéntralo antes de la luna llena, o desapareceré para siempre». Al día siguiente, Alejandro no podía pensar en otra cosa. La escuela en Granada parecía aburrida, los amigos distantes. Después de clases, tomó una mochila con una linterna, una brújula y un viejo mapa de la abuela. Las montañas comenzaban detrás de la ciudad, empinadas y misteriosas. El sol se filtraba a través de los pinos, creando patrones en el suelo parecidos a runas. Alejandro caminaba por el sendero, pero pronto se desvió hacia el interior, siguiendo su intuición. Las rocas se enganchaban en su ropa, las águilas gritaban advertencias. Encontró un arroyo donde el agua susurraba palabras. «Ve más profundo, busca la luz en la oscuridad». Saltando sobre él, Alejandro tropezó con una vieja cueva cubierta de musgo. Dentro, libros polvorientos y amuletos. Un libro se abrió en una página sobre el menhir de Eco. Un portal entre mundos. «Esto es real», pensó Alejandro, el corazón latiéndole más rápido. Tomó un amuleto en forma de ojo y lo colgó al cuello. De repente, el aire tembló y la sombra apareció en un charco de agua en el suelo. «Estás en el camino correcto, pero ten cuidado con el guardián. Él protege el menhir». Alejandro salió de la cueva. El sol se inclinaba hacia el atardecer. Las montañas parecían vivas. Las rocas se movían sin viento. Escuchó un rugido. Una gran criatura con ojos como faros lo seguía. Alejandro corrió, tropezando con piedras. El amuleto brilló, indicando el camino. Salió a una meseta donde estaba el menhir, una piedra antigua con símbolos tallados. Pero el guardián, un enorme lobo con pelaje de sombra, bloqueó el camino. «No pasarás, mortal», gruñó en la mente de Alejandro. Alejandro levantó el amuleto. «Busco a mi hermano, déjame pasar». El lobo aulló, pero retrocedió cuando los símbolos en la piedra brillaron. Alejandro tocó la piedra y una visión lo invadió. Vio cómo en la infancia perdió a su hermano en las montañas, pero no era un hermano común, un espíritu ligado a él por el destino. Alejandro estaba junto al menhir, sintiendo la vibración bajo sus dedos. La noche cayó sobre Sierra Nevada. Las estrellas parpadeaban como ojos de espíritus. La sombra de Eco se materializó a su lado, semitransparente y temblorosa. «Encontraste el portal, pero para liberarme debes pasar 6 pruebas, una por cada cara de la piedra». Alejandro examinó el menhir. 6 lados, cada uno con un símbolo: fuego, agua, tierra, viento, luz y oscuridad.
¿Cuáles son las pruebas? La primera, el fuego del miedo. Entra en la cueva detrás de la montaña, donde arde un fuego eterno. Supera tus pesadillas. Alejandro asintió, aunque el miedo le oprimía el pecho. Caminó a través de las montañas, guiándose por el amuleto. La cueva se abría en negra oscuridad. De ella emanaba calor. Dentro, paredes de lava, pero no real, ilusoria. El fuego estalló y Alejandro vio visiones. La abuela muriendo, amigos traicionándolo, él solo en la oscuridad. «¡Esto no es real!», gritó avanzando. El fuego lamió su piel, pero el amuleto lo protegió. Salió del otro lado, respirando con dificultad. Eco sonrió. «Lo pasaste. Ahora el agua de las dudas». Se dirigieron al río, turbulento y profundo. «Nádate, pero el agua susurra mentiras», advirtió Eco. Alejandro se zambulló. El agua era helada. Las corrientes lo arrastraban hacia abajo. Voces susurraban. «Eres débil. Regresa a casa. Eco te engaña». Luchó. Los recuerdos de las historias de la abuela le dieron fuerzas. Salió a la otra orilla, sintiendo un torrente de confianza. La tercera prueba, la tierra de la estabilidad. En un cañón donde el suelo succionaba, Alejandro debía encontrar la raíz de la verdad. Gateó, el barro hasta las rodillas. Visiones del pasado. La pérdida de los padres en un accidente. La soledad. «No me romperé», repetía, excavando la raíz que brilló. Eco se volvió más nítido. Bien, ahora el viento del cambio. En la cima de un pico soplaba un huracán. Vuela con el viento, pero no te pierdas. Alejandro extendió los brazos. El viento lo levantó como en vuelo. Los pensamientos giraban. Futuro, elecciones, amigos. Aterrizó, calmando la tormenta en su alma. La quinta, la luz de la verdad. En una gruta con cristales, Alejandro vio reflejos de sus errores, mentiras a amigos, pereza en la escuela. «Reconócelos», dijo Eco. Alejandro se arrepintió y la luz iluminó el camino. La última, la oscuridad de lo desconocido. En la total oscuridad de un subterráneo, Alejandro caminaba a tientas, oyendo los pasos del guardián. Confía en tu intuición. Encontró la salida cuando la oscuridad se disipó. Regresando al menhir, Alejandro vio cómo Eco se volvía sólido. «¿Me liberaste? Pero ahora nuestros mundos se fusionan». Las montañas temblaron. La abuela apareció en una visión. «Eres el guardián, Alejandro». Después de las pruebas, Alejandro sintió cambios en sí mismo. Sierra Nevada parecía familiar, como un viejo amigo. Eco ahora podía aparecer en cualquier momento, no solo en el espejo. «Estamos unidos», explicó, «pero hay una amenaza. El guardián oscuro quiere cerrar el portal para siempre». Alejandro supo que el guardián era un espíritu antiguo que temía la fusión de mundos. Para detenerlo necesitaba reunir aliados, espíritus de las montañas. El primer aliado, el espíritu del roble, el árbol más antiguo en el valle. Alejandro fue allí de día. El roble era enorme, raíces como serpientes. «¿Qué buscas, mortal?», retumbó la voz en su cabeza. «Ayuda contra el guardián. Liberé a Eco». El roble agitó sus hojas. «Prueba tu dignidad. Planta una semilla de esperanza». Alejandro plantó una bellota del amuleto y el árbol le dio un escudo de corteza. Protección contra sombras. El segundo, el espíritu del río, una ninfa con cabellos plateados. En la cascada apareció: «Eres valiente, niño, pero el agua es cambiante. Pasa la prueba de confianza». Alejandro se zambulló en el remolino, sosteniendo la mano de Eco. Salieron juntos y la ninfa le dio un frasco con agua de curación. El tercero, el espíritu del viento, un águila con ojos de tormenta. En la roca, Alejandro lo llamó: «Vuela conmigo». El águila lo levantó, mostrando la vista desde arriba. «¿Ves el caos del guardián? Te daré velocidad». Una pluma de viento lo hizo rápido. El cuarto, el espíritu del fuego, una salamandra en una cueva volcánica.
Quema las dudas, dijo. Alejandro soportó el calor, recibiendo una daga de fuego. El quinto, el espíritu de la tierra, un gnomo en el subterráneo. Cava más profundo. Gruñó, dándole un martillo de fuerza después de una prueba de resistencia. El sexto, el espíritu de la luz, un hada en un claro. Ilumina la oscuridad, susurró, dándole una linterna de verdad. Con los aliados, Alejandro regresó al menhir. El guardián apareció, una enorme sombra con cuernos. Rompes el equilibrio, gruñó. La batalla comenzó. Alejandro usó el escudo del roble para bloquear, el agua del río para apagar el fuego de sombra, la velocidad del viento para esquivar, la daga del fuego para golpear, el martillo de la tierra para romper tentáculos, la linterna de la luz para cegar. Eco ayudaba, fusionándose con Alejandro para aumentar la fuerza. El guardián se debilitó, retrocedió. Esto no es el fin. Alejandro comenzó a ver sueños sobre el pasado. En ellos no estaba solo. Eco era su gemelo, separado al nacer por magia. Los padres murieron protegiendo el portal. La abuela sabía la verdad, pero callaba para protegerlo. Un día, Alejandro le preguntó, ¿quién es Eco de verdad? La abuela suspiró, abriendo un viejo álbum. Tu hermano, nacido en luna llena, se fue al mundo de las sombras. Oculté los recuerdos. Alejandro sintió ira. ¿Por qué no me lo dijiste? Para que vivieras normal. Pero el destino llama. Fueron a las montañas juntos. La abuela mostró una gruta oculta con runas. Aquí tus padres sellaron temporalmente al guardián. Él regresa. Alejandro entrenó sus habilidades. Invocaba aliados. Se fusionaba con Eco para visiones. En una visión, vio cómo el guardián destruía granadas y el portal se cerraba. Para fortalecer sus fuerzas, Alejandro pasó un ritual de recuerdos. Junto al menhir, bebió el elixir del frasco de la ninfa. Los recuerdos inundaron. Infancia con Eco. Juegos en las montañas. El accidente. Un destello de magia que los separó. Lo recuerdo, dijo Alejandro, lágrimas en los ojos. Eco lo abrazó. Ahora somos uno. Pero el guardián atacó. Envió minions de sombra a la ciudad. Alejandro vio el caos. Gente en pánico. Sombras robando luz. Reunió aliados para el contraataque. El roble creció como barrera. El río inundó sombras. El viento dispersó. El fuego quemó. La tierra tragó. La luz disipó. El guardián apareció en persona. No detendrás lo inevitable. La batalla fue épica. Alejandro usó todos los artefactos. Eco amplificó. La abuela leyó un hechizo del libro. El guardián cayó, pero antes de desaparecer susurró, la oscuridad está en ti. Alejandro sintió duda. Quizás la fusión de mundos es peligrosa, pero viendo la paz en Granada, decidió, el equilibrio es posible. Las dudas crecían. Alejandro notó que después de fusionarse con Eco, veía sombras en todas partes, incluso de día. Los amigos notaban sus rarezas. ¿Hablas solo? En la escuela, en Granada, invocó accidentalmente viento, esparciendo papeles. La maestra regañó, pero Alejandro sabía. Las fuerzas se descontrolaban. Eco lo calmó. Necesitamos encontrar el artefacto del equilibrio, en el corazón de las montañas, custodiado por el último guardián. Partieron. El camino pasaba por zonas prohibidas, cañones nebulosos donde fantasmas susurraban secretos, picos con avalanchas de sombras, valles con trampas ilusorias. En los cañones, Alejandro salvó a un espíritu ahogado, un zorro que se convirtió en guía. Gracias, guardián. En los picos, lucharon contra golems de hielo del guardián. El martillo de la tierra ayudó a romperlos. En los valles, las ilusiones engañaban. Alejandro vio a sus padres muertos, llamándolo a volver. «¡Es una mentira!», gritó, usando la linterna de la luz. Finalmente, el corazón de las montañas. Un bosque sagrado con el artefacto.
un cristal pulsando luz y oscuridad. El guardián, un dragón de sombras, atacó. ¡No eres digno! La batalla fue feroz. Alejandro esquivó con la pluma del viento, golpeó con la daga del fuego, se defendió con el escudo del roble. Eco se fusionó, duplicando la fuerza. El dragón cayó, el artefacto se abrió. Alejandro lo tomó sintiendo equilibrio, luz y oscuridad en armonía. Pero el guardián renació usando energía. Ahora tomaré tu poder. La batalla final junto al menhir. Todos los aliados se reunieron. Roble, río, viento, fuego, tierra, luz, más el zorro y la abuela. Alejandro activó el artefacto. Una ola de energía golpeó al guardián. «El equilibrio está restaurado», gritó. El guardián se disolvió. Los mundos se estabilizaron. Alejandro permaneció como guardián, pero con control. Con el equilibrio restaurado, Alejandro volvió a la vida normal, pero con magia dentro. Sierra Nevada se convirtió en aliada, las sombras en amigos. Eco se quedó con él, visible solo para Alejandro. En la escuela usaba poderes en secreto, ayudaba a amigos, dispersando el acoso con vientos de ideas. La abuela enseñaba hechizos, transmitiendo conocimiento. Un día surgió una nueva amenaza, un joven brujo de Madrid que quería el portal para poder. Alejandro reunió un equipo. Eco, aliados, incluso amigos a los que reveló el secreto. Lucharon en las montañas. El brujo invocó una tormenta, pero Alejandro contrarrestó con el artefacto. La magia es para el bien, no para el ego. El brujo retrocedió, aprendiendo la lección. Alejandro creció, se convirtió en un guardián legendario. Años después, transmitía la historia a sus hijos. El mundo está lleno de misterios, pero con corazón los superarás. Eco se convirtió en hermano eterno, su vínculo, símbolo de unidad de mundos.